En 1930, John Maynard Keynes, uno de los economistas más influyentes del siglo XX, dio una conferencia en Madrid titulada «La posible situación económica de nuestros nietos». En ella hizo una predicción que más tarde se hizo célebre. En 2030 trabajaríamos únicamente 15 horas semanales debido al imparable progreso. Y aunque se ha avanzado desde entonces, creo que no ha sido todo lo esperado. Antes del COVID, uno de los temas que sonaban más era la posibilidad de seguir en esta línea avanzando hacia una semana de 4 días, con iniciativas y empresas probándolo por todo el mundo. El COVID parece que puso la pausa en estas iniciativas, pero ahora que empezamos a salir, la cosa vuelve a tomar fuerza y tenemos pilotos en España, en Reino Unido, y incluso recientemente se ha celebrado una cumbre en Valencia con los referentes mundiales en este tema. Por eso hoy hemos querido retomar este tema en este podcast y hemos traído pues, a uno de los expertos, al menos en España, que es Joan Sanchís. Hola, Joan. Hola, ¿qué tal? Joan es profesor asociado de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia y asesor de la Consellería de Economía de la Generalitat Valenciana. Es uno de los artífices de esta cumbre y además es un especialista en el tema porque acaba de editar un libro que se llama 4 días, trabajar menos para vivir en un mundo mejor. Y por eso le hemos traído al podcast y hoy Rafa Díaz, que está aquí conmigo también. Rafa. Hola, Jordi, ¿qué tal? Pues Rafa y yo vamos a intentar tener esta conversación y que Joan nos cuente cuál es el estado de esto de los 4 días, que parecía que antes del COVID era el gran tema y vamos a ver si está remontando ahora mismo o no. Joan, para empezar, si te quieres como presentar un poquito y sobre todo por qué te has metido en esto de los 4 días. Sí, bueno, yo creo que ya has hecho tú un poco también la introducción, ¿no? La motivación básica un poco por la que yo llevo a este tema, ¿no? Yo soy economista, estoy especializado en política económica y en políticas públicas y en el año 2016 pues, me incorporo al gobierno de la Generalitat, de la Generalitat Valenciana en calidad de asesor de la Secretaría Autonómica de Empleo. Y claro, nosotros cuando llegamos allí, yo tampoco estaba realmente especializado en el ámbito de empleo, sino, pues, como digo, en políticas públicas, políticas económicas en términos generales, pero nos planteamos un poco qué debíamos hacer, ¿no? Al final llegábamos en una situación donde la situación del empleo estaba mejorando con el tiempo, pero sobre todo a nosotros lo que nos preocupaba, digamos, más que gestionar, era transformar, ¿no? Porque nosotros, pues bueno, veníamos además de muchos años de gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, había ganas de un cambio de gobierno pues significativo y por tanto había una exigencia social también de hacer cosas diferentes, ¿no? Y claro, nosotros cuando llegamos nos pusimos un poco a estudiar los datos y a leer y a investigar, cosa que por cierto es poco habitual en la administración pública y que debería serlo más, ¿no? Y nos encontramos con una falta de alternativa bastante grande en el sentido de que desde el ámbito de las políticas de empleo pues, progresistas o transformadoras, no había alternativas, digamos, potentes que nos permitieran mirar al futuro con una cierta esperanza. Es decir, la única propuesta que había sobre la mesa pues, era hablar sobre la derogación de la reforma laboral o similares, que era como una especie de mantra que siempre estaba ahí, pero que realmente en lo único que te situaba era en una situación, digamos, de resistencia frente a la realidad, frente a la precariedad, etcétera, ¿no? Entonces nosotros buscábamos algo que nos permitiera, digamos, incidir en la transformación de la realidad de una manera más profunda, ¿no? Y ya digo, a través un poco de leer, informarnos qué se estaba haciendo en otros países, etcétera, pues surgió esta idea, digamos, de recuperar la reducción del tiempo de trabajo como una propuesta válida para enfrentar muchos de los retos a los que tenemos que hacer frente, ¿no? Todo esto también cabe decir que surge en un contexto de reflexión respecto a la tecnología y respecto a la automatización, ¿no? El famoso pues, fin del empleo, etcétera. A nosotros siempre nos sorprendía, incluso viniendo, ya digo, desde posiciones más o menos progresistas, nos sorprendía que muchas veces, incluso por parte de sindicatos, movimientos, ya digo, de progresistas en generales, se tuviera una visión negativa de la tecnología respecto al impacto en el empleo, ¿no? Era aquello de que los robots nos vienen a quitar el trabajo, ¿no? Cuando al final, pues bueno, si los robots nos vienen a quitar ciertos trabajos que no queremos hacer y que son peligrosos o rutinarios o que no nos aportan nada, pues tendría que ser una buena noticia, ¿no? Entonces, un poco a partir de esta reflexión es donde surge también pues, la evidencia de que durante los últimos 150 años hemos conseguido mejorar muchísimo la productividad, casi un 2000%, y en cambio las horas de trabajo han disminuido muy poco y especialmente durante las últimas décadas, ¿no?
Y a partir un poco de todas estas reflexiones y contradicciones es cuando empezamos un poco a trabajar esta propuesta, ¿no? En un primer momento hablando sobre el futuro del trabajo, pues sobre el impacto de la tecnología, intentando ofrecer una visión, digamos, más esperanzadora, pues empezamos a poner este tema encima de la mesa allá por el año 2018-2019. Las primeras veces que lo propusimos, nosotros mismos incluso estábamos ciertamente un poco dudosos con el tema, porque era una propuesta muy atrevida recuperar este tipo de debates, más aún pues viniendo de una crisis que aún nos estábamos recuperando, etcétera. Y de hecho, bueno, la acogida mediática, etcétera, al principio fue un poco dura. Es decir, pues la gente al final decía, pues estos utópicos de que están hablando ahora de reducir la jornada laboral, etcétera. Y pues bueno, el tiempo pues ha ido cambiando las cosas, hemos vivido una pandemia también por el medio y bueno, hemos tenido la suerte de que ha habido una alineación, ¿no?, de planetas y de diferentes actores pues que han puesto este tema sobre la mesa y ya casi, para mí es bastante significativo, además, que todas las conversaciones sobre este tema ya no versan sobre si la propuesta es posible, versan sobre cómo la implementamos, qué efectos puede tener negativos, etcétera, pero ya no es una cuestión sobre la posibilidad. La posibilidad es como, ya es innegable porque hay muchas empresas que lo están haciendo, se está planteando por parte de diferentes gobiernos. Por lo tanto, yo creo que, bueno, hemos vivido un cambio muy importante, pero ya digo, nuestra aspiración inicial y mi aspiración inicial también en ese sentido era, digamos, poder trabajar propuestas transformadoras respecto al mercado laboral y que nos dotaran de un cierto optimismo frente a ese pesimismo y desazón general que siempre predominaba en el ámbito de políticas de empleo. Claro, porque, Joan, tú también tienes esta parte más académica. Entonces, ¿qué sabemos de la relación entre la productividad y las horas de trabajo? O sea, imagino claro, que se ha hecho investigación sobre ese tema y algo sabremos ya, ¿no?, a estas alturas. Sí, o sea, al final es muy intuitivo también. Yo creo que esto la gente lo entiende muy sencillamente también cuando hablamos de este tema, ¿no? Al final tú cuando estás sentado, no sé, 8 horas en una oficina o en una cadena de producción o lo que sea, claro, tu cuerpo aguanta hasta que aguanta, ¿no? Tú las últimas horas de tu jornada laboral pues estás más cansado, eres menos creativo, etcétera, ¿no? Entonces esto revierte en la productividad, ¿no? Por tanto, al final trabajar muchas horas no tiene por qué ser más productivo. Esto yo creo que todos lo vivimos en nuestra vida diaria, no sé, cuando tienes que hacer un trabajo, escribir un informe, lo que sea, al final llega un momento donde necesitas desconectar y luego ya vuelves con más energía, ¿no? Por tanto, yo creo que esto que es una evidencia en nuestra vida diaria, pues durante mucho tiempo ha habido gente que por lo que sea, pues lo que ha querido negar esta evidencia, digamos, en términos agregados macroeconómicos. Pero al final, si tú coges los datos, por ejemplo, que proporciona la OCDE de productividad y de horas trabajadas en el mundo, ves que hay una relación inversa muy clara. Es decir, los países más productivos son los países que trabajan menos horas. Claro, aquí la pregunta es, ¿qué va antes, la gallina o el huevo? Porque aquí es donde va el debate, ¿no? Porque eso precisamente es uno de los pocos argumentos, ¿no?, que se ha puesto encima de la mesa en contra, ¿no? El hecho de si estamos preparados, sobre todo en este caso España como país y como país que tiene dificultades en materia de productividad, para abordar este tipo de medidas. Hay gente que dice, bueno, primero tendremos que hacer el pastel más grande, ¿no?, y luego ya lo repartiremos y ya disfrutaremos de él, ¿no? Pero claro, el problema es que, claro, para hacer este pastel más grande hay determinados factores, como el tiempo de trabajo, que influyen en si eres capaz de hacerlo más o menos grande. Porque si al final tienes una economía, como por ejemplo la española, con una cultura presencialista muy importante, donde tienes, por ejemplo, 1/3 de todas las bajas laborales vinculadas a problemas de salud mental relacionados con el exceso de trabajo, o un 60% de tus trabajadores que declaran sufrir problemas de estrés o ansiedad, que eso tiene su repercusión económica sobre la productividad, pues tienes un problema relacionado con la productividad, ¿no? Y por tanto, si un país como, no sé, como Alemania, como Noruega, como Dinamarca son capaces de ser mucho más productivos trabajando menos horas, pues como mínimo es para hacer una reflexión. Una reflexión que tiene que ver evidentemente con un modelo económico determinado, con una cultura organizativa determinada, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? También cuando hablamos de los problemas económicos que tenemos, muchas veces insistimos en que lo que tenemos que hacer es innovar, ¿no? Innovar. Y entendemos la innovación como una innovación siempre técnica, ¿no? Como pues al final tener un cacharrito nuevo, un programa nuevo, no sé qué. Y al final, muchas veces la manera más barata y más eficiente de innovar es cambiar la manera en la que trabajamos, ¿no? Pues el ejemplo clásico de la Ford con la cadena de montaje, está más que estudiado, ¿no? Cómo transformó la productividad y transformó la manera
manera de producir un automóvil, ¿no? Y no lo hizo, digamos, desde un punto de vista científico-técnico, sino que lo hizo reorganizando la producción y con ideas que ahora nos pueden parecer sencillas, ¿no? Como al final, pues eso, que los trabajadores, en vez de desplazarse al producto, el producto vaya hacia ellos, pues ideas tan sencillas han transformado la realidad económica a lo largo de la historia. Sí, es que yo creo que esta historia vale la pena explicarla un poquito, ¿no? Porque igual hay mucha gente que no lo sabe, pero esto de las 40 horas no es de toda la vida, ¿no? No es de toda la vida. De hecho, es relativamente reciente. De hecho, España fue uno de los primeros, ¿no? Si no el primer Efectivamente, país. sí. Explícanos un poquito, ¿no? Cómo va esto, la relación del tiempo de trabajo, ¿no? Y un poco la historia, ¿no? Sí, a la gente, bueno, yo de hecho en el libro, ¿no? Empiezo este capítulo un poco con una provocación, ¿no? Una provocación, pero que es así según los historiadores y los antropólogos, y es que durante el 90% de la historia de la humanidad el trabajo ha sido considerado una cosa negativa, un elemento negativo, y además hemos trabajado mucho menos de lo que lo hacemos actualmente. Es decir, por ejemplo, hay diferentes estudios, ¿no? Que muestran cómo en las sociedades primitivas de cazadores-recolectores se trabajaba de media unas 15 horas a la semana. Por tanto, si nos comparamos, ¿no? Y decimos, bueno, ¿estamos peor o mejor? Obviamente estamos mejor en muchos sentidos, ¿no? Pero trabajamos mucho más que hace muchos años. Por tanto, ¿hemos ganado o hemos perdido? Porque al final nuestro tiempo de vida está empleado en este tipo de trabajo que muchas veces, claro, esto también depende de personas, ¿no? Hay personas que tenemos la suerte, pues, de hacer un trabajo, digamos, que nos recompensa emocionalmente y tal, y esto puede tener sentido, pero hay muchas personas que pues, lamentablemente, pues, no tienen más remedio que hacer trabajos que son alienantes o que no les aportan nada, ¿no? Y que solo es una manera de obtener ingresos, ¿no? Por tanto, sí que es importante, yo creo, retener un poco eso también, ¿no? Que a lo largo de la historia, pues pensemos en diferentes sociedades como la griega, como la romana, etcétera, el trabajo era un elemento, digamos, claramente denostado, es decir, era un tipo de tareas que tenían que hacer las personas que no tenían aptitudes para dedicarse a lo que era verdaderamente importante, que era pues la política, las artes, etcétera. Por lo tanto, yo creo que esto es importante también para desmontar un poco esta concepción monolítica que ahora mismo tenemos sobre el trabajo, ¿no? Yo creo, y siempre lo digo, que el trabajo nos tiene que servir y es útil para el progreso de la sociedad cuando te sirve como plataforma para el crecimiento personal, para la mejora del bienestar colectivo, etcétera. Pero cuando es como una especie digamos, de límite que te ahoga, digamos, en todas las partes de tu vida, que no te deja tiempo para hacer lo realmente importante, pues claro, es un problema, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que repensar y reevaluar. Sí, y además que yo creo que es un problema muy común, o sea, que sin querer, aunque haya en teoría unas jornadas de 40 horas semanales, pues bueno, vemos a toda la gente como bastante estresada, gente que amplía, o sea, con la digitalización del trabajo, pues bueno, hemos hecho que igual vamos para atrás, estás 40 horas en la oficina o teletrabajando, pero que muchas personas sabemos que sigue y no paran de trabajar en todo el día, ¿no? Y por eso aparecen iniciativas también como la desconexión digital, o sea que realmente, como decía Jordi, igual vamos un poco hacia atrás, ¿no? Sí. Entonces, y que ha habido momentos en la historia que hemos sabido innovar, ¿no? Sí. Cuando en España se implantó esto la jornada laboral, en 1919, ¿no? Sí. Unas huelgas de la canadiense. Sí, la canadiense. ¿No? Ha habido momentos en que hemos sabido innovar y en aquel momento parecía una verdadera locura sacar días de la semana, ¿no? Claro. Pero quizá el COVID, y me ha gustado lo que has dicho al principio, ¿no? Que yo decía, hombre, el COVID igual ha sido una pausa, pero puede haber sido quizá una demostración de que podemos cambiar cosas en el trabajo, ¿no? Antes lo hablábamos con Rafa, ¿no? El teletrabajo parecía imposible, ¿no? Y ahora pues ya es posible y estamos hablando, como tú decías, no del si es posible o no, sino del cómo lo hacemos, ¿no? Efectivamente. Y eso es muy interesante. Pues vamos al tema de las propuestas de 4 días, ¿no? Porque hay distintas maneras de entenderlas, ¿no? Desde comprimir la semana, quitar horas, 5 días pero te quito horas, te sigo pagando lo mismo pero no te sigo pagando lo mismo. Hay distintas... ¿Qué tipo de propuestas tenemos?
Sí, yo creo que sobre la mesa efectivamente hay una gran diversidad de cómo enfocar esta cuestión, ¿no? Yo siempre digo que al final lo importante es hablar de la reducción del tiempo de trabajo, ¿no? Y al final los apellidos que pongamos a eso, pues bueno, ya dependen, ¿no? Es evidente que la idea de la semana de 4 días ha funcionado, yo creo, porque es muy fácil de entender, la gente entiende muy fácil, pues al final el hecho de tener un fin de semana de 3 días es muy llamativo, provocativo, y entonces por eso yo creo que desde partidos políticos, etcétera, pues se ha utilizado como reclamo, y yo creo que está bien que así sea, porque al final las propuestas se tienen que explicar, se tienen que comunicar, tiene que haber una narrativa, ¿no? Igual que las 40 horas era lo de 8 horas de trabajo, 8 horas de dormir, total, pues aquí, pues bueno, la semana de 4 días ha jugado un poco ese papel, ¿no? Pero después sobre la realidad, efectivamente, hay diversas maneras de implementarlo, ¿no? Al final hay también diferentes maneras de implementarlo en relación a las necesidades de cada sector económico, de cada tipo de empresa, etcétera, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, pues deciden compactar su semana laboral en 4 días. Yo creo que eso está bien siempre que se reduzca realmente la carga horaria. Es decir, creo que, por ejemplo, lo que se ha planteado en el caso, por ejemplo, de Bélgica, que lo que ha planteado es ofrecer el derecho a sus trabajadores a comprimir la jornada laboral con 4 días, puede acabar siendo contraproducente. De hecho, nosotros, por ejemplo, esto lo hablamos, por ejemplo, en el caso valenciano con Mercadona. Mercadona durante la pandemia hubo 3 meses que trabajó 4 días. Sus trabajadores trabajaron 4 días, pero no redujeron la carga horaria, con lo cual lo que hacían era trabajar como 1 hora más o algo así cada día, ¿no? Y nos contaban, por ejemplo, la gente de Mercadona, nos reuníamos con ellos para que nos contaran un poco la experiencia, y nos contaban que, por ejemplo, la valoración pues, había sido positiva, sobre todo en sus trabajadores más jóvenes, pero, por ejemplo, los trabajadores de una edad más avanzada, pues habían hecho una valoración muy negativa porque se cansaban más en el trabajo, etcétera, y esto al final repercutía pues, en bajas laborales, absentismo, etcétera. Entonces, esto puede ser incluso contraproducente. Entonces, yo esta alternativa, digamos, que ha planteado Bélgica, no la veo del todo mal en el sentido de que es voluntario, pero creo que puede ser contraproducente. Entonces, esta es una manera, compactar en 4 días, esto es uno de los principales debates, compactar en 4 días o reducir la jornada laboral a lo largo de los 5 días. Por ejemplo, también desde posiciones de la economía feminista, etcétera, pues insisten en que comprimir en 4 días puede ser no resuelve nada en términos de conciliación, ¿no? Al final, si tú tienes que recoger a tus hijos, tienes que hacer tareas domésticas en el día a día, pues tal vez puedes tener más sentido una reducción diaria, digamos, a lo largo de los 5 días, ¿no? Por lo tanto, hay diferentes propuestas en este sentido. Luego, con respecto al salario, este es el elemento clave, claro. Al final, cuando preguntas a la gente, no, pues esto de la semana de 4 días, ¿qué te parece y tal? Toda la gente le parece bien, pero ¿y el salario qué? ¿Qué pasa con el salario? Claro, la cuestión clave para el salario es la productividad, es decir, es qué pasa con la productividad, ¿no? Es decir, al final, como empresa, a mí lo que me debería interesar en principio no es que tú estés 8 horas o las que sea que tengas que estar en la empresa, sino que realmente produzcas lo mismo que producías antes, ¿no? Por tanto, si produces lo mismo que producías antes y yo me voy a ahorrar, no sé, un día de luz, pues, por ejemplo, ya me va bien, ¿no? Entonces, claro, esta es la cuestión clave. ¿Qué pasa? Que, claro, para ver estas mejoras de productividad, que ya digo, la mayor parte de las evidencias, experimentos que ha habido a lo largo de la historia, la mayoría tienen un impacto positivo sobre la productividad. Claro, esto se tiene que ver sobre el terreno, ¿no? Entonces yo entiendo que las empresas muchas veces tienen dudas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que también son el grueso de las empresas de este país, ¿no? Entonces, al final, claro, uno como empresario puede pensar, bueno, esto está muy bien, en principio suena bien, esto de reducir la jornada laboral, sí mejora la productividad, pero yo esta mejora de la productividad la tengo que ver porque yo no sé lo que va a pasar y a mí me va a costar de mi bolsillo, ¿no? Entonces yo creo que muchas empresas como Desigual o Telefónica pues están diciendo, bueno, esta propuesta puede ser interesante, pero no estamos seguros de si va a funcionar al 100%. Por tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un poco el intermedio, ¿no? Vamos a ofrecer esta posibilidad para testarla y a ver qué pasa. Vamos a bonificar un poco la reducción salarial, pero te voy a reducir algo el salario. Por tanto, claro, esta es otra manera diferente de enfocarlo, ¿no? Y que bueno, también hay gente pues, que argumenta que esto puede abrir la puerta pues, a precarizar más los empleos y a reducciones salariales encubiertas un poco de operación de marketing, en cierta manera. Y yo creo que bueno, tiene cierta parte de realidad. Pero claro, es esto. O sea, al final también es voluntario. Es decir, que bueno, es una posibilidad más que hay sobre la mesa. Claro, ayer de hecho me comentaban una cosa que, claro, tenían mucha razón. Y es que, claro, cuando planteas un tipo una medida de este tipo con reducción salarial voluntaria,
quiénes son las personas que se van a coger este tipo de medida, quiénes son las personas que no tienen... El que puede. No, el que puede no, y ya pensando en términos de género, sobre todo mujeres, claro. porque van a ser las que no... Pensando en un núcleo familiar, digamos, más o menos convencional, ¿no? Al final el salario del hombre acostumbra a ser mayor, ¿no? Por la brecha de género que tenemos, por tanto es el salario que va a ser irrenunciable, y luego el salario al que se va a poder renunciar un poquito, pues tal vez pueda ser el de la mujer, ¿no? Claro, y lo al final, perpetúas. Exacto, perpetúas esas desigualdades y puede ser que al final esta mujer acabe trabajando efectivamente menos horas, pero que al final tenga que venirse a casa a hacerse cargo, como toda la vida, de las tareas domésticas, etcétera, ¿no? Es exactamente lo que ha pasado con el teletrabajo. Efectivamente. Al final es como todo, o sea, esta no es una propuesta mágica que esté, digamos, pues bueno, tienes al final sus cositas y sus cosas que tienes que vigilar y sus posibles impactos perversos también, como todo. Si no se implementa bien, si no se controla bien. Claro. O sea, estamos en una fase como de experimentos, ¿no? Efectivamente, que entiendo que está bien, ¿no? Claro. De hecho, en España hay alguna iniciativa interesante, ¿no? Están los restaurantes, la Francachela, ¿no? Sí, nosotros hicimos un podcast con María Álvarez. Con María Álvarez, que de hecho antes del COVID. Que de hecho es la que impulsa, ¿no? Una de las asociaciones en España, y ella nos decía que era posible hacerlo incluso en un sector como la hostelería, que es donde menos te imaginas. Sí. De hecho, yo lo escuché en la cumbre y ahora está siendo diferencial para atraer perfiles que son escasos y que muchos otros negocios están teniendo problemas, ¿no? Porque todos sabemos que en la hostelería los horarios normalmente tienden a ser pues muy, muy extensos y eso hace pues, que mucha gente esté renunciando a ese tipo de trabajos. Y sin embargo, María explicaba que para ellos todo lo contrario, o sea, que están teniendo cada vez más peticiones. Y también me parecía muy interesante cómo... ¿por qué lo hacían? ¿No? O sea, ¿qué les motivaba a hacer ese cambio que tenía que ver con una transformación en la manera de trabajar y cómo unir a todos para poder hacer esa transformación, ¿no? O sea, que realmente... Pero a mí, escuchando antes también a Joan, me venía como una pregunta del empresario mal pensado. Claro, si trabaja 4 días, pues luego igual puede tener otro trabajo. Y entonces, ¿qué pasa con esta persona? Si no le reducimos... o sea, si trabaja en otro sitio, me vendrá más cansado trabajar aquí. Bueno, que el trabajo ha pasado igual, ¿no? Si está en su casa, igual está trabajando para... Pero bueno. Claro, no, efectivamente esta es una de las cosas, ¿no? Pero ya que mencionabas el tema de la hostelería, yo creo porque efectivamente esto es uno de los temas que surge siempre también, ¿no? Que al final es verdad que determinados tipos de empresas, como puede ser empresas del sector servicios o del sector de la hostelería, pues tienen algunas dificultades añadidas por el nivel salarial que tienen, por la productividad, etcétera, pues, por la naturaleza de su propia actividad, ¿no? Pero yo creo que también al final tendrían que valorar una cosa, ¿no? Y que de hecho nosotros lo hablábamos aquí en el gobierno valenciano con nuestra consellería que lleva los temas de turismo, que decíamos, a ver, si al final todo el mundo va a tener más tiempo libre, esto se va a traducir en un incremento de la demanda de ocio, de la demanda del sector turístico, etcétera, ¿no? Por tanto, también de hecho pueden ser uno de los grandes beneficiados, digamos, de este tipo de medidas, porque al final, pues eso, necesitas tiempo para poder hacer este tipo de actividades de ocio y turísticas. Por tanto, bueno, es un riesgo y es una oportunidad al mismo tiempo también. Claro. No, pero supone empezar a plantearse paradigmas sobre los que tenemos asentados las maneras de trabajar, ¿no? O sea, al final, lo que pasa es que, claro, entiendo que da mucho miedo en general a todo el mundo, ¿no? Porque también, por ejemplo, tenemos el caso de Software del Sol, que cuando explican su caso también de la semana de 4 días, que ya, bueno, ha salido mucho en prensa y que les está yendo fenomenal, pero también decían... Es una startup de Jaén, ¿eh? Sí. De sí. tecnología de Jaén. Igual no todo el mundo lo conoce. Software del Sol. Y creo que nosotros 3 sí. y claro, pero sí que dicen que ellos para empezar tuvieron que contratar a más personas, ¿no? Entonces, pero claro, tienes que tener también esta mirada un poco a medio largo plazo, ¿no? Del impacto de lo que vas a hacer. Cuando sabemos
datos que hoy en día y con la incertidumbre que hay, todos los negocios miran a corto, ¿no? Y entonces son barreras probablemente mucho más psicológicas que no económicas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente esta es una de las claves, y yo creo que aquí es donde también podemos vincular el tema a la intervención que se está planteando desde el gobierno y desde las políticas públicas en términos generales, que lo que pueden hacer es ayudar a reducir este nivel de incertidumbre, ¿no? Y animar a las empresas a que lo prueben y que vean sobre la realidad si les funciona o no. Sí, y además entender también que estamos en un contexto global, ¿no? Porque yo ahora pensaba, ¿no? Mientras en Europa estamos pensando estas cosas, hoy leía una noticia de Pakistán, ¿no? Que decían que por temas de energía, ¿no? Pues están también reduciendo la jornada laboral, pero de 6 días a 5, ¿no? En el resto del mundo la situación es muy distinta. ¿Y cómo ves ¿seremos capaces de competir Europa con este otro mundo que parece que se plantea el tema de los salarios de manera muy distinta, ¿no? Claro, al final también esto, lo que hablábamos al principio, está muy vinculado también con un tema de modelo productivo. Es decir, al final los países más competitivos, como decíamos, no son los que más horas trabajan, con la cierta excepción, por ejemplo, del caso de Estados Unidos, que es un caso de una economía muy intensiva en horas de trabajo, pero que al final tampoco les sale rentable cuando miras otro tipo de variables. Pero claro, al final lo que determina tu nivel de riqueza es la productividad, ¿no? Por tanto, tú puedes echar muchas horas y al final ser un país competitivo, pues depende en qué términos, ¿sabes? Pero efectivamente hay una gran diversidad, ¿no? Nosotros en la cumbre esta de Valencia pues tuvimos también a la gente de Chile, por ejemplo, que allí están batallando por las 40 horas. Claro. Es decir, allí la batalla es por reducir a 40, no sé si están ahora en 45 o algo así. Es decir, que claro, en cada parte del mundo, pues efectivamente esta batalla se libra de una manera particular, ¿no? Pero es evidente que, claro, la globalización y toda la interconexión global y la competencia global puede ser un problema en tanto lo que comentaba Rafa antes también, en tanto tus estrategias de negocio y tus estrategias competitivas pasen por el corto plazo y pasen por la competencia vía precios. Si vas a mantener este tipo de modelo competitivo, que yo creo que está obsoleto y que no reporta, pues al final tiene unos niveles asociados de precariedad muy elevados, de estacionalidad, según llegan crisis económicas te cargas una burrada de empleo, etcétera. Si no es capaz de construir un modelo diferente, claro, todo esto también tiene que ver con eso. No, al final la reducción del tiempo de trabajo no es una cosa aislada, ¿no? Tiene que tener lugar en un tejido productivo, en un tejido empresarial, y por tanto ahí hay mucho trabajo que hacer para precisamente eso, ser capaces de construir una visión más a medio y largo plazo que nos permita al final pues vivir mejor. Pues cuéntanos un poquito, tú que has estado metido en los entresijos del piloto o de las propuestas legislativas en España, ¿no? Y en Valencia, que habéis sido especialmente punteros en este tema, ¿no? ¿Cuál es la propuesta o cuál es el estado actual para alguien que no haya estado siguiendo esto? Sí, a ver, nosotros, como comentaba al principio, en el año 2000, yo creo que finales del 18 o 19, empezamos a hablar de este tema, ¿no? De la reducción del tiempo de trabajo, ya digo, al principio de una manera genérica, ¿no? Planteando este debate pues, a agentes sociales y a la sociedad en su conjunto. Y a partir de ahí, viendo que el debate pues, tenía sentido y que además empezaban a haber proyectos piloto alrededor del mundo, etcétera, pues planteamos la posibilidad de hacer un programa de política pública al respecto, porque al final este tipo de medida pensábamos que tenía sentido, digamos, económicamente, desde el punto de vista incluso de nuestras competencias, que eran en este caso de política económica, de mejora de la productividad, ¿no? Pero también desde el punto de vista social, medioambiental, y creíamos que era una propuesta buena para la sociedad en su conjunto, que al final una empresa haga esto, pues es bueno para sus trabajadores, es bueno para la empresa y es bueno también para la sociedad en su conjunto, pues por el tema también incluso de reducción de la movilidad, estilos de vida más sostenibles, menos intensivos energéticamente. Entonces lo que planteamos es, bueno, igual que la política pública interviene pues, en tantas cuestiones variadas, promoviendo la innovación, pues bueno, vamos a intervenir sobre esto, ¿no? Y vamos a ayudar a que las empresas puedan dar ese salto, ¿no? Esa duda inicial que puedan tener al respecto, pues por esta visión que predomina, pues muy cortoplacista, etcétera, vamos a intentar que superen ese bache y que hagan realidad la propuesta y luego ya veremos si funciona o no. Al final también esto pues, son proyectos experimentales, ¿no? Que habrá que evaluar y que habrá que testar, ¿no? Entonces nosotros desde 2019 lo que hemos hecho es trabajar en un plan piloto de política pública sobre la reducción del tiempo de trabajo, pionero en el mundo porque no hay ningún tipo de política de estas características alrededor del mundo donde el sector público esté otorgando incentivos al sector privado para reducir el tiempo de trabajo, y lo que hemos hecho
hecho es diseñar un programa que es un programa además a medio y largo plazo, también cosa poco habitual en política pública, porque es un programa a 3 años, donde la administración va a acompañar a las empresas durante 3 años. Y lo que hacemos es, las empresas pueden que se presenten voluntariamente, obviamente esto ya lo damos por supuesto, ¿no? Las empresas que presenten un plan de reducción de la jornada laboral y mejora de la productividad pueden optar a una serie de subvenciones en función del número de trabajadores que se acojan a esta medida dentro de la empresa, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, hemos hecho un cálculo, teniendo en cuenta más o menos el salario medio, etcétera, del coste que tendría para la empresa en términos de coste salarial por hora la reducción de la jornada laboral, ¿no? El diferencial, pues este 20% que en teoría la empresa, digamos, tendría que pagar de más y que tendría que suplir con mejoras de la productividad. Entonces, lo que nosotros le decimos a la empresa es que durante el primer año le vamos a financiar el 100% de ese diferencial. Es decir, tú durante el primer año, en principio... No tengas miedo. No tengas miedo, que puedes probarlo y puedes ver exactamente qué es lo que pasa, ¿vale? Entonces, les vamos a dar 9.000 euros por trabajador al año a las empresas que entren a este programa. Luego, lo que vamos a hacer es, a lo largo del tiempo, ir bajando esta ayuda, la intensidad de esta ayuda. Entonces, el segundo año ya solo vas a poder recibir el 50%. ¿Vale? Entonces, te vamos a dar pues 3.000 o 4.000 euros. Y el último año solo el 25%. De manera que tú vas a tener que ir reajustando tu sistema productivo y tu manera de organización para que la productividad al final te acabe compensando y puedas seguir con este modelo. Como decíamos, la clave es la mejora de la productividad. Por tanto, vas a tener pues, que abordar pues eso, pues hablar desde, no sé, la incorporación del teletrabajo, pues, eliminar horas muertas, acabar pues, con las reuniones infinitas, este tipo de cosas en general. La burocracia. Sí, todo, exacto. O sea, todo lo que afecte, digamos, a esa productividad. Entonces, nosotros vamos a acompañar a las empresas durante ese periodo de 3 años y además vamos a evaluar lo que pasa. Cada año la empresa va a tener que justificar cómo va, ¿no? Y eso nos va a dar también información para generar conocimiento sobre el impacto de esta propuesta. Entonces, este es el proyecto que se ha planteado por parte de la Generalitat Valenciana y que si no pasa nada antes de verano, o bueno, ya estamos en verano en realidad, en los próximos meses estará ya abierta la convocatoria para las empresas. Hay un proceso de baremación donde se valora el plan que se presenta por parte de la empresa y a partir de ahí hay una selección de las empresas que participarán, ¿no? Y ya digo, tiene una duración de 3 años. Luego, ¿cuál es el criterio? O sea, ¿no? Una empresa que esté pensando en presentarse, sí. ¿Qué se valora? Sí, pues se valoran muchas cosas. Por ejemplo, desde el hecho un hecho tan sencillo como que el número de personas, de trabajadores que tú propongas, haya una cierta paridad. Por ejemplo, una cosa sencilla. Y también lo que valoramos es también cuanta más gente en tu empresa vaya a hacer esta transición, pues mejor. Es decir, si al final tú eres una empresa de no sé, de 100 trabajadores y solo va a hacer la jornada reducida una persona, pues esto no es muy interesante tampoco para nosotros porque no va a generar evidencia. Entonces, a mayor tamaño, pues también mejor, ¿no? También cabe añadir también que nosotros hemos hecho una cosa y es también restringir el presupuesto según la dimensión de la empresa. Por tanto, lo que esto va a favorecer es que tengamos empresas de todas las dimensiones. Es decir, que no venga una gran empresa que diga, bueno, yo voy a hacer todo jornada reducida y se lleve toda la subvención, todo el presupuesto, ¿no? Por tanto, hemos hecho como 3 niveles y, bueno, hay una serie de requisitos. Tienes que, evidentemente, plantearlo de forma consensuada con trabajadores. La empresa y los trabajadores tienen que estar de acuerdo en esta materia. Tienes que mantener el salario, que no lo hemos comentado, evidentemente importante. Mantener el empleo, obviamente. Estas personas que participen en el programa, evidentemente no las puedes despedir, o si las despides tienes que suplirlas con la contratación de otro trabajador. El nivel de empleo, digamos, tiene que mantenerse en el tiempo. Y luego hay una valoración también cualitativa del plan que presentes. Es decir, tú tienes que presentar un plan donde nos digas qué vas a hacer para mejorar la productividad. Y nosotros lo que vamos a hacer también desde el Servicio Valenciano de Empleo es proveer una serie de recursos formativos, talleres, etcétera, gestión del tiempo, etcétera, para mejorar todo este tipo de elementos. Es decir, no te vamos a dejar solo tampoco en este sentido. Que también habrá que ver el tema de sectores, ¿no? Que no sea todo el mundo de sectores digitales y tal, ¿no? Sí, esta es otra de las cuestiones, efectivamente, también a valorar, ¿no? Pues esa diversidad de sectores, ¿no? Y luego ya contándoos el otro, digamos, proyecto piloto que también está... Una pregunta, antes de pasar al otro. Sí. ¿Y tenéis previsto evaluarlo, cómo evoluciona y medir esos indicadores y para luego de alguna manera, pues bueno, que este proyecto piloto que sirvan como de altavoz, ¿no? de los beneficios, o que sirvan por lo menos para aprender a los siguientes, ¿no?
Sí, efectivamente esto está previsto, es decir, las empresas cada año tienen que presentar un informe de cómo les ha ido ese año y si han implementado las medidas a que se habían comprometido o no. Y también va a haber una evaluación por parte de la universidad que va a tener acceso a esos datos, una evaluación anónima y tal, que va a dar lugar también a conocimiento científico sobre el tema, ¿no? Sí, es que a nosotros el tema de las evidencias también nos suele gustar, por eso. Claro, sí. Sí, efectivamente estamos, como decía, delante de un proyecto experimental y yo creo que esto también se tiene que poner en valor porque aquí estamos muy poco acostumbrados a hacer este tipo de políticas, de testar sobre la realidad las cosas. Y yo creo que esto, ya digo, se tiene que poner en valor también. Al final ya veremos, habrá sitios donde funcionará, sitios donde no, y ya veremos en general qué conclusiones podemos obtener, ¿no? Pero hay que probarlo. Claro. ¿Y nos cuentas el otro proyecto? Sí, claro, efectivamente, el año pasado, a través de una enmienda en los presupuestos generales del Estado, pues Más País propuso esta iniciativa en el Congreso de los Diputados. Y a partir de ahí pues ha habido una negociación donde nosotros desde el Gobierno de la Generalitat y desde Compromís particularmente también hemos participado y hemos aportado en ese sentido porque éramos los que un poco estábamos más avanzados, digamos, en esta materia. Y lo que hemos hecho es trabajar en un proyecto de orden que se va a elaborar desde el Ministerio de Industria. Por tanto, tiene un planteamiento ligeramente diferente al que nosotros estamos planteando desde la Comunidad Valenciana, porque nosotros aquí lo hacemos desde el ámbito de las políticas de empleo. En el caso del Gobierno de España se va a plantear desde el ámbito del Ministerio de Industria y como una especie, digamos, de política de innovación. Por tanto, lo que va a ser es un programa muy similar en términos de planteamiento al valenciano, pero diferente, digamos, en la ejecución y en la forma, ¿no? Este programa lo que va a hacer es financiar los gastos que las empresas pueden tener en este proceso de adaptación. Es decir, si tú como empresa reduces el tiempo de trabajo y tienes una serie de gastos, pues no sé, necesitas un programa informático para gestionar no sé qué, necesitas tal, o formar a tus trabajadores, etcétera. Todo este tipo de gastos, digamos, van a ser objeto de ser gastos subvencionables dentro de una especie de subvenciones a la innovación. Entonces, esto es lo que se está planteando por parte del Ministerio de Industria y es el proyecto que hemos trabajado también. O sea, no es tan directo como en el caso valenciano de la bajada de productividad te la cubro, digamos. Claro. Efectivamente, sí. En el caso, a ver, no es que sea una subvención a fondo perdido en el caso valenciano porque no es a fondo perdido, porque al final le estás exigiendo a la empresa un esfuerzo y que haga un plan de productividad, que haga una serie de medidas, pero sí que no les pedimos a la empresa, digamos, que nos justifiquen esos gastos. Es decir, entendemos que esto va dirigido al mantenimiento del salario, sobre todo, ayudar en ese mantenimiento del salario. En el caso del Ministerio de Industria, lo que se plantea, ya digo, es una ayuda a la innovación. Pues igual que te dan una ayuda a la innovación para desarrollar un producto nuevo y tú puedes como presentar una serie de facturas y justificarlas, pues en este caso, digamos, será una ayuda a la innovación organizativa, que yo creo que está muy bien también el planteamiento, ¿no? Sí, porque muchas veces, al final, toda la innovación se asocia mucho a esa inversión tecnológica, pero que es la única manera de innovar, ¿no? Claro. Sí, efectivamente. Y este proyecto pues está ya bastante avanzado porque también pues, ha podido construir ya sobre lo que habíamos trabajado en la Comunidad Valenciana y nosotros hemos aportado también nuestras órdenes, etcétera. Y está ahora en proceso de consulta pública, se abrió creo que antes de ayer o ayer. Y nada, se espera también que a lo largo del año esté también disponible. Es un proyecto de mayor envergadura económica, ya veremos cómo funciona y cómo se va también a evaluar, etcétera. Pero bueno, lo que está claro es eso, que va a ser un año también de movimiento donde las empresas van a tener oportunidad de aplicar estos proyectos y bueno, que todo esto va a reforzar también el momento que vivimos con respecto a la difusión de esta idea de la reducción de la jornada laboral. Pero muy interesante, ¿no? Estamos como en el epicentro del tema, ¿no? Y a Joan le vamos a tener que volver a invitar para hacer seguimiento. El año que viene a ver cómo han ido estos pilotos, ¿no? Oye, se nos está acabando el tiempo. Yo quería también para ir terminando, que nos hicieras un poco de ¿cómo ves la relación con algunas iniciativas parecidas, como por ejemplo todo el tema de la renta básica? Hay varias iniciativas en ese sentido, ¿no? De limitar el trabajo, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, yo creo que claro, la cuestión más que la renta básica, incluso la cuestión de fondo, ¿no? Que es la desvinculación de los ingresos del trabajo, ¿no? Yo creo que esto es un elemento que es fundamental, ¿no? Porque al final también en esta propuesta yo creo que hay un trasfondo
O sea, más allá de la pura, digamos, visión práctica sobre la propuesta, pues los beneficios que puede tener sobre la productividad, sobre la salud, etcétera, etcétera, hay también un debate de fondo que es replantear la visión, la visión, digamos, hegemónica del trabajo que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Replantearnos la sociedad trabajocentrista que tenemos actualmente y que tiene efectos muy perniciosos, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Pues lo hemos visto, por ejemplo, ahora con todo el debate sobre la salud mental, ¿no? Pues el impacto que tiene muchas veces las exigencias sobre el trabajo, el exceso de horas trabajadas, etcétera, ¿no? Por tanto, claro, todo esto abre la necesidad, digamos, de replantearse pues qué papel le hemos otorgado al trabajo en nuestras vidas, ¿no? Y claro, al final nosotros hemos construido nuestras sociedades sobre una premisa que económicamente no se sostiene, y es decir, al final, si el trabajo es la puerta de acceso al estado del bienestar, y no tan solo eso, sino que es la manera en que nos relacionamos en sociedad, ¿no? Yo en el libro, de hecho, la primera fase del libro habla sobre eso, ¿no? Por ejemplo, cuando conocemos a alguien y por primera vez nos preguntan, bueno, ¿y tú qué eres? ¿Tú a qué te dedicas? No esperan que les contemos. Es la identidad. Claro, efectivamente, no esperan que les contemos que, no sé, que nos gusta ir en bici, que tocamos el piano, que hacemos yoga. O sea, eso son cosas absolutamente secundarias, ¿no? Lo que nos interesa es qué haces de trabajo remunerado que pueda ser considerado un trabajo, ¿no? Y claro, ahí hay unos sesgos muy importantes, ¿no? Como por ejemplo, pues que el trabajo reproductivo no se valore, y muchos de este tipo de cosas, ¿no? Que generan injusticias y situaciones pues graves de exclusión social, de sentirse fuera del lugar, pues al final los problemas que tiene una persona desempleada, ¿no? No es solo que no llegue a final de mes, sino que es que además no es reconocido en la sociedad, no puede acceder a determinados servicios, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que todo esto es muy perverso y que, como decía, lo hemos construido sobre una falacia que no se sostiene por ningún lado, y es que en la sociedad no tiene por qué haber tanto empleo como personas disponibles. Es decir, esto no hay ninguna relación económica que diga que tiene que haber tanto trabajo como personas. Esto no existe. Entonces, y ya no cuantitativamente, sino incluso cualitativamente. ¿Qué pasa con las personas, no sé, que por ejemplo tienen problemas de diversidad funcional o que por lo que sea no pueden trabajar? ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Van a estar condenadas siempre a ser menos que el resto? No sé, entonces yo creo que como sociedad tenemos el deber moral, digamos, de replantear esta visión tan trabajocentrista que tenemos, y esto pasa por desvincular esta necesidad de ingresos respecto al trabajo, ¿no? A mí siempre me llama mucho la atención una estadística que suele sacar el INE, no sé si la sacan en la EPA anual o no recuerdo ahora mismo en qué estadística lo saca, pero pregunta a la gente si quiere trabajar más o menos horas. Claro, con la perversión de que cuando les preguntas si quiere trabajar menos horas, les dices si están dispuestos a rebajar el salario, es decir, con rebaja salarial, lo cual esto ya reduce al mínimo, ¿no? Pero es llamativo que en España alrededor, no sé si creo que el 80% de personas dicen que quieren trabajar más horas, cuando España es uno de los países que más horas trabaja de la OCDE y de la Unión Europea. Claro, ¿esto con qué tiene que ver cuando rascas y cuando analizas? Tiene que ver con una necesidad de ingresos, tiene que ver con que la gente no llega a final de mes. Entonces, no es que quieran trabajar más, es que necesitan ganar más para poder sostener sus niveles de vida. Bueno, entonces, claro... Y pues una temporalidad exacto, tremenda. Es lo que iba a decir. España, o sea, la cantidad también de empleos que hay a tiempo parcial, que no llegan a ser a tiempo parcial. A tiempo parcial no voluntario. Claro, no voluntario. Efectivamente. Contratos semanales, sí, ¿no? Sí. Efectivamente, este es uno de los de donde sale también el grueso de personas de estas que quieren trabajar más, ¿no? Que son personas que tienen empleos a tiempo parcial, sobre todo, por ejemplo, mujeres, y que querrían trabajar más, pues eso, para tener más ingresos, ¿no? Entonces, muchas veces se confunde la necesidad de ingresos con el trabajo. Pero bueno, porque nos lo han enseñado así, y todos hemos entendido que al final, pues el esfuerzo, ¿no? La cultura esta del esfuerzo que tanto se promueve desde muchos ámbitos, ¿no? Tienes que esforzarte, tienes que sudar, tienes que cansarte para poder ganar algo, ¿no? Es esta visión como muy religiosa. Con el sudor de tu frente, ¿no? Exacto, esto pues tiene mucho que ver con la Revolución Protestante, etcétera, etcétera, que es realmente lo que cambia la percepción sobre el trabajo que tenían los griegos o los romanos en su momento, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nosotros somos herencia un poco de todo esto. Entonces, yo creo que tenemos que empezar, que es evidente que hay ciertas grietas en el sistema que empiezan a ser muy llamativas. Pues eso, del tema de la salud laboral, el tema de dejar de lado a personas diferentes o que nunca podrán competir en un mercado laboral competitivo, ¿no? Por tanto, yo creo que todo esto nos obliga a plantearnos cuestiones como el debate de la renta básica, que yo creo que ha pasado un poco también como con la semana de 4 días. Al principio era una propuesta como muy loca, que todo el mundo vea como muy extremista y muy vinculada a determinados sectores ideológicos y tal, y que al final se está convirtiendo como en una especie de sentido común.
también, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los debates que está aparejados y seguramente que tenemos que introducir, ligado también con la cuestión de la tecnología y la automatización, ¿no? De cómo gestionamos este fenómeno y cómo redistribuimos las ganancias en productividad que podamos tener, ¿no? Todo este debate yo creo que es muy interesante y estoy seguro que avanzará en los próximos tiempos. Sí, o sea, estamos en un momento en el que están cambiando muchas cosas a la vez. Entonces, efectivamente, sí. Y además también, tú no lo has citado, porque también lo sabemos, pues tema demográfico, temas de inmigración, o sea, en realidad ya cuando haces un poco un zoom out más grande, pues claro, están pasando muchas cosas a la vez. Además, hemos salido de una pandemia, además nosotros ya estamos viendo también que las personas lo que quieren realmente es flexibilidad, sobre todo, o sea, sean más horas o menos horas, pero sobre todo que sean flexibles, ¿no? Y que igual que se ha roto la barrera del espacio, que se rompa un poco la barrera del tiempo, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo creo que iniciativas como esta de los 4 días también, y sobre todo empezar a repensar el trabajo, ¿no? Que estamos en este momento que están cambiando muchas cosas y hay que abrir la mente a hacer las cosas de otra manera, ¿no? O sea que, bueno, que vivimos momentos apasionantes, ¿no? Sí. A Joan habrá que volver a llamarle de aquí un tiempo, que no te pase como a Keynes. Esperemos que no. que no tengas que esperar 100 años, ¿no? para ver movimientos. Y hoy ha sido un placer, tenemos que cortar, pero desde luego te vamos a volver a contactar a ver cómo han ido esos pilotos que estáis impulsando desde la Comunidad Valenciana y en el resto de España. Muchísimas gracias, Joan. Muy bien, muchas gracias por la invitación y enhorabuena también por el trabajo que hacéis desde el Instituto, que también siempre habéis estado un poco al lado de estos debates y yo creo que también hacéis una labor muy necesaria de difusión, de aproximación al mundo de la empresa que es súper importante en estos temas. Muy bien, pues hasta la próxima. Muchas gracias, Joan. Adiós. Gracias, chao.